Entonces, seguimos un poco la anatomía. Entonces, en los ovarios podemos tener varias estructuras, ¿verdad? Vamos a tener el cuerpo lúteo, ¿verdad? Vamos a tener los folículos. Los folículos eventualmente podrían ir variando dependiendo del tamaño, ¿verdad? Acá tenemos un folículo preovulatorio a punto de ovular, que básicamente es una cavidad, es una estructura cavitaria, ¿verdad? Folículos en el ovario siempre van a haber, todos estos que están acá hay folículos. No es indicativo de nada la presencia de folículos, al menos que haya un cuerpo lúteo. Eso ya lo vamos a ver. Aquí hay diferentes un corte histológico de un ovario donde tenemos diferentes folículos primordiales, un folículo primario que ya se le empieza a ver la cavidad, un folículo terciario donde ya va aumentando la corona radiada, la zona pelúcida ya se ve bien, y aquí adentro vamos a tener el ovocito. Las células de la teca, las células de la teca interna, las células de la teca externa. Todo esto es importante porque estas células de la teca, estas células de la teca interna, teca externa, son las que van a producir los estrógenos y la progesterona, ¿verdad? Entonces, después que el folículo ovula, ¿verdad? Vamos a pensar que una ovulación es una ruptura, ¿verdad? Y si se rompe, va a haber un sangrado y va a haber lo que nosotros llamamos un cuerpo hemorrágico. Y ese cuerpo hemorrágico va a ir madurando hasta convertirse en un cuerpo lúteo. Vean lo importante, lo que les decía a ustedes del cuerpo lúteo, ¿verdad? Si ustedes llegan y ven esta corona apenas es una puntica comparado con todo lo que es el cuerpo lúteo, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos ese cuerpo lúteo y lo sentimos y vamos a sentir apenas una coronita, podemos decir que ese cuerpo lúteo no es un cuerpo lúteo funcional o no es un buen cuerpo lúteo, ¿verdad? Cuando realmente toda la carnita de ese cuerpo lúteo está hacia la médula del ovario. Acá tenemos una secuencia, ¿verdad? Un folículo, un cuerpo lúteo, la formación de un cuerpo lúteo, y si ustedes ven, acá, se empieza a formar el tejido luteal a partir de las células de la teca, y esto eventualmente se puede cerrar aquí arriba y quedar como una cavidad, ¿verdad? Y quedar una laguna dentro del cuerpo lúteo. Eso se llama un cuerpo lúteo cavitario, ¿verdad? Que usualmente se puede encontrar en los cuerpos lúteos inmaduros, ¿verdad? Conforme el cuerpo lúteo va creciendo y se va desarrollando esas células de la teca y esas células de la teca interna y la teca externa, van invadiendo esa cavidad, pero durante las etapas iniciales del cuerpo lúteo podemos tener una cavidad, y esto es fisiológico, ¿verdad? Porque muchas veces en algún momento se hablaron de los quistes luteales, ¿verdad? No existe un quiste luteal, ¿verdad? Puede existir un cuerpo lúteo persistente, eso es otra cosa, pero un quiste luteal es una cuestión fisiológica, al menos en la vaca. Nos engañaron. Al menos en la vaca. Porque, bueno, eso es otra cosa. Y les estoy hablando de un cuerpo lúteo persistente, que es otra cosa. Un cuerpo lúteo persistente es un cuerpo lúteo que no se responde a la prostaglandina y puede persistir.
¿De qué? Para nada estudiar. Es que mal. Entonces. ¿Qué es un quiste? Un quiste es una estructura con líquido adentro. Eso es un quiste, ¿verdad? Entonces el punto es que si vos ves esto con líquido adentro, ¿verdad? Vas a decir que es un quiste. El punto es, sí, pero el folículo no tiene pared. Esto sí tiene pared. El folículo, vale, si usted llega y ve el folículo, si usted ve el folículo, ¿qué tiene el folículo? ¿Verdad? Tiene una corona radiada, tiene una zona pelúcida, ¿verdad? Pero el cuerpo lúteo, básicamente, todas estas células de la teca interna, es lo que se llama convertir en las células luteales, y eso es carnita, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el cuerpo lúteo cavitario? O con lo que antes se llamaba un quiste luteal, que básicamente era que el cuerpo lúteo acumulaba líquido adentro, ¿verdad? Y como te digo, usualmente muchas veces esto uno lo encuentra en cuerpo lúteo, ¿verdad? No es patológico, no es patológico. Muchas veces uno habla de un quiste folicular y en algún momento se ha pensado que es patológico cuando ese folículo alcanza tamaños arriba de 30 milímetros, de 3 centímetros, ¿verdad? En vacas. Y eso es persistente, ¿verdad? Entonces, si es persistente y tiene un gran tamaño, eventualmente podría ser un quiste folicular, ¿verdad? Pero ya es otra cosa. Ahora, de momento estamos hablando de la parte fisiológica. Entonces, vean, ahí donde va, esto es otro de la evolución del cuerpo lúteo, ¿verdad? Del folículo al cuerpo lúteo, donde ese folículo va creciendo, se revienta, ovula y se empieza a formar ese cuerpo lúteo. Ya ese cuerpo lúteo, con presencia de prostaglandina, va a entrar en regresión y se va a morir, ¿verdad? Y entonces, voy a aprovechar acá para hablar un poquito de fisiología. Yo creo que esto es muy bonito, digamos, cómo la naturaleza ideó esto. Pónganse a para que un folículo se convierta en un folículo ovulatorio y pueda ovular, hay un reclutamiento de un grupo de folículos. Ese grupo de folículos empiezan a crecer todos juntos en una onda folicular para terminar un folículo ovulando. El resto, la gran mayoría, se van a trecear de camino. Y esto es importante
para el correcto, porque es la ciclicidad correcta. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas el folículo es una estructura que va a producir estrógenos, ¿verdad? Y esto es la parte que les decía de lo actual de la naturaleza. Los estrógenos son, o es la hormona, el estrógeno, son las hormonas que le dan las características sexuales a la hembra. Entonces, que una hembra esté receptiva indica que hay una cantidad de estrógenos lo suficientemente alta, ¿verdad? Entonces, cuando un folículo crece lo suficiente, ya produce los suficientes estrógenos para que la hembra se convierta o llegue a ser receptiva al macho. Y esto es muy fácil porque conforme el folículo va creciendo, la producción de estrógenos va aumentando. Cuando el folículo es más grande, es cuando ya casi va a reventar. En ese momento es cuando la producción de estrógenos es máxima. Entonces, esto es lógico, y eso es de la lógica actual de la naturaleza. Esto se va a reventar, es más grande, produce más estrógenos, la hembra está más receptiva al macho. Entonces, esto es la razón de que los animales entran en celo, porque ese folículo ha crecido lo suficiente, ¿verdad? Está a punto de reventarse, y en ese momento es donde está produciendo la mayor cantidad de estrógenos. La hembra es receptiva en ese momento, ¿verdad? Entonces, acá en este momento, donde este folículo va a ovular, es cuando la hembra está más cerca de la ovulación. Entonces, ella produce estrógenos para convertirse en receptivo o ser receptiva al macho. Se ovuló y si el macho la saltó, eventualmente hay fertilización. Y si hay fertilización, eventualmente hay preñez. Ahora, el animal ocupa prepararse para mantener esa gestación. Y ahora viene la otra hormona en juego, que es la progesterona, que es la que me va a ayudar a preparar todo el tracto reproductivo. ¿Y quién es el que produce la progesterona? El cuerpo lúteo, ¿verdad? Entonces, vean qué interesante. Las células de la teca que antes estaban produciendo estrógenos, ahora se reventaron, se reventó el folículo y ahora se convierten en células luteales que me van a producir progesterona. Todo en un ciclo, en una secuencia lógica, ¿verdad? Y esta, como les digo, son de las maravillas de la naturaleza. ¿Sí? Ahora, este cuerpo lúteo empieza a crecer y al ir creciendo va a ir aumentando su cantidad de progesterona para crear el ambiente uterino ideal para la cría. ¿Y qué es el ambiente ideal? En los primeros días de gestación, el bicho ocupa alimento, todavía no se ha pegado la placenta, no ha habido implantación del concepto, ¿verdad? Entonces, tiene que haber comedita ahí, entonces aumenta la secreción de las glándulas endometriales para que haya alimento para el bicho, hasta que esté la implantación. Entonces, de eso se encarga la progesterona. Y también, siguiendo en el ciclo, sí, básicamente, esto es más, inclusive en la yegua más se habla de leche uterina, ¿verdad? Son secreciones ricas de nutrientes. Inclusive en la yegua se dice que la gran mayoría de la alimentación es fisiotrópica. Eso lo vamos a ver cuando
que básicamente es absorción de nutrientes del medio. Después, inclusive la implantación en la yegua es bastante tardía en comparación con las demás especies, ¿verdad? Inclusive ocupan andar recorriendo todo el útero, en cambio de la vaca, por ejemplo, se queda en la punta del cuerpo. Bueno, eso lo vamos a ver en otro video. De momento, y bueno, entonces, el animal ovuló, suficientes estrógenos, y estos son también otras. Ya vamos hablando de los estrógenos y hablamos de los estrógenos y el folículo y hablamos de la progesterona y el cuerpo. Aquí, esto era lo que yo les hablaba de la retracción del útero. Yo puedo retraer ese útero, darle vuelta para que esto me quede hasta aquí hacia arriba. Y eso lo hago a través del ligamento intercornual. Entonces, muchas veces si me queda complicado acceder a los ovarios, yo puedo retraer ese ligamento intercornual para exponer mejor esos cuerpos. Yo usualmente me guío con el cervix y voy siguiendo el cuerpo. Yo tengo acá, meto el dedo debajo, este es el cervix, retraigo el cervix, meto este dedo debajo del cervix y me queda la mano aquí para agarrar el cuerpo izquierdo. Ya agarrando el cuerpo izquierdo yo lo puedo seguir y seguir el contorno, pero el cuerpo me queda fácil recogerlo acá, teniendo el cervix debajo de la mano. Ahora lo vemos en la laboratorio. Entonces, aquí tenemos lo que es la bursa ovárica, que básicamente es una estructura que está rodeando el ovario, una bolsita en la que está envuelto el ovario. En esa bursa va a estar, y esa bursa es continuación del mesometrio, ¿verdad? O mesosalpinx, podríamos decir más específico. Ahí va a estar el oviducto. El oviducto es una estructura importante porque ahí es donde se va a dar la fertilización. Pónganse a pensar, un macho, el toro, con lo que he dicho, y el sentido común, el toro salta la vaca antes o después de la ovulación. ¿Qué pensarían ustedes? Antes. Entonces, si la salta antes de la ovulación, se pensaría que los espermatozoides tienen que estar esperando el óvulo en algún lado. Y eso es lo tuanis, y eso es la parte interesante del oviducto. El oviducto, inclusive en las aves y en ciertos reptiles, ¿verdad? Eso es el banco de espermatozoides. ¿Verdad? El gallo no salta todos los días la vaca, la vaca no. El punto es que el gallo no salta todos los días la gallina y con solo un salto va a fertilizar una hembra a la gallina. ¿Por qué? Porque ahí en el oviducto va a ser el banco de espermatozoides, y estos espermatozoides pueden vivir mucho tiempo ahí. En ciertos reptiles también pasa lo mismo. Entonces, en los mamíferos, la vida de los espermatozoides es corta, pero lo suficiente para esperar a que lleguen los ovocitos o los óvulos ahí. Vea que hago la diferencia de óvulo y ovocito, ¿verdad? Si yo tengo esto acá, dentro del folículo son ovocitos. Una vez que ovulan, ya no son ovocitos, ahora son óvulos. Entonces, los espermatozoides van a estar esperando el óvulo,
o los óvulos aquí en el oviducto. También eso lo vemos en obstetricia. Pero bueno, para no quedar con el cuento a andar de palo, básicamente la fertilización se da aquí en el oviducto, al día 4, al día 5, estos embriones o ese embrión baja aquí a la punta del cuerno y a partir de ahí se empieza a desarrollar en el caso de la vaca y en el caso de la yegua que se anda por todo lado. Vean, esto es un acercamiento de ese oviducto. Vean que este oviducto desemboca, y ahora lo vamos a ver en el laboratorio, desemboca en lo que es el infundibulo. Básicamente el infundibulo va a ser yo creo que es como un embudo, una canastica que va a estar captando el óvulo para que caiga o para que regrese o para que llegue al oviducto. El oviducto tiene diferentes partes, el infundíbulo, las fibras, el istmo, y al fin de cuentas en esta papila termina desembocando en lo que es el útero. Ahora, aquí están las partes del oviducto, ¿verdad? Entonces el infundíbulo, el ámpula, el istmo. Aquí el istmo básicamente es donde se va a dar la fertilización, ¿verdad? Y ahí van a estar en las personas esperando. Vean la diferencia de los cuernos, ¿verdad? La longitud de los cuernos, inclusive en las especies politocas donde van a ver muchas crías, evidentemente estos cuernos van a ser más largos. Esto es la perra y la cerda, ¿verdad? Donde tenemos cuernos bastante largos. El cervix en la cerda es un cervix muy grande comparado con el de la perra. Y si ustedes ven el tracto reproductivo de las especies productivas o de los animales domésticos van a ser con cuernos muy largos, ¿verdad? A diferencia el caso de los primates, incluyendo todas las aves, donde realmente los cuernos no son tan grandes, donde lo que va a ocupar la mayor parte del útero es el cuerpo uterino, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven en la perra, en la cerda, en la vaca, el cuerpo uterino es muy corto, ¿verdad? Inclusive casi inexistente, podemos decir que es un espacio virtual, ¿verdad? En la yegua, sí el cuerpo uterino es más grande, pero sí siguen habiendo cuernos también lo suficientemente grandes. Y vean la posición de esos ovarios, ¿dónde están? Hacia la punta de la perra, arrollados hacia ventral, en la cerda y en la vaca, y ahí aparecen como que si estuvieran hacia abajo en la yegua, pero realmente están hacia el lateral dorsal. Eso es como el tracto reproductivo de una cerda. Vean los diferentes cervix que yo les había hablado, y esto hace diferencia. Inclusive vean este cervix de la perra y del gato. Realmente no son cervix que uno pueda hacer tan fácilmente, se ocupan para acceder a ellos, se ocupan endoscopía. Entonces si uno quisiera hacer una inseminación artificial transcervical en una perra o con semen congelado, ¿verdad? Ocupa hacerlo por endoscopía para poder acceder a ello.
preguntas por ahí de momento? Profe, a mí me quedó la duda en la yegua, entonces, ¿cómo debe la inseminación? ¿Intrauterina o intrauterina? Es intrauterino. Pero entonces, el oviducto está conformado por el mismo ámpula y el así es. Bueno, vamos a hablar un poquito de Y después me divierto lo que me queda. La llama. La llama gigante. Pues, malísimo. yo creo que y es parte también de lo fascinante de la reproducción, es que un animal no se va a reproducir si no está bien. La reproducción se dice que es una función del grupo de animal, ¿verdad? Entonces el animal tiene que garantizarse primero como alimento. Y si nos ponemos a hablar de bienestar animal, tiene que cumplirse las 5 libertades para que un animal se quiera reproducir y se pueda reproducir eficientemente. Entonces, si usted no conoce y no logra estar o garantizar las 5 libertades de un animal, usted no puede pretender que un animal se vaya a preñar. Entonces, ahí es donde a mí me gusta ver el asunto como el sistema reproductivo realmente como un sistema neuroendocrino, ¿verdad? Uno muchas veces piensa en el sistema reproductivo, en el caso de los animales reproductivos, ovarios, útero, cervix, vagina, vulva y para contar, eso es el sistema reproductivo, uno piensa eso, pero realmente va más allá, ¿verdad? Porque al fin de cuentas, el útero por sí solo, los ovarios por sí solos, o este tracto reproductivo por sí solo no va a hacer nada, ¿verdad?